nosotros. Esa es la única diferencia. De que Jehová le dijo, bueno, si ustedes no me reciben a mí, entonces yo me voy donde los gentiles, yo mando a donde los gentiles. Y ellos dijeron, no, bueno, pero Dios sí vino a nosotros, que no lo merecíamos. Nosotros como padres amenazamos a nuestros hijos con darle a otro, pero no se lo damos. Dios sí lo hizo. Él sí nos llamó a nosotros. Él sí nos escogió. Aunque nosotros desde un principio no éramos los elegidos. Eso debe ayudarnos a ser agradecidos con Dios y no unos exigentes. Qué bueno que nosotros pudiéramos decir, Dios, gracias porque tú no habías pensado en mí, pero en un momento dado lo hiciste. Cada uno de nosotros no merecíamos lo que hoy tenemos. Es más, cada uno de nosotros podríamos pensar hoy, lo que yo tengo en verdad lo merezco de tal manera que yo pueda decir, Señor, es que para eso es que yo me he esforzado, para eso yo me lo he ganado. Muchas de las cosas que nosotros tenemos no nos las hemos ganado. Lo que Dios ha hecho en nosotros simplemente ha sido por misericordia. Nada más. Por la misericordia que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. Y por eso hoy tenemos lo que tenemos. Esa familia, ese esposo que tú tienes, bien o mal, esa relación que nosotros tenemos, no es porque nosotros no lo merezcamos, sino porque Dios tiene misericordia. ¿Qué cosas debemos tener en cuenta? Vamos a mirar allí algunas cosas que nosotros debemos tener en cuenta para entender eso que Dios hizo para con nosotros. Lo primero que debe quedar claro es que Dios nos escogió a nosotros no porque hayamos sido los principales y por los cuales Él vino, sino simplemente porque los suyos lo despreciaron, ahora nos escogió a nosotros. Eso no nos debe hacernos sentir menos, eso nos debe hacer sentir privilegiados con Dios. Que nosotros digamos, yo no lo merecía, no era para mí, pero Dios me lo ha querido dar a mí. Porque pudo habérselo dado a cualquier otra persona, pero prefirió darnos a nosotros. O simplemente lo que pudo haber hecho Jehová era castigar a su pueblo y listo, y eso es todo, y no tenernos en cuenta. Pero Dios nos ha tenido en cuenta a nosotros y eso es algo maravilloso. ¿Qué cosas debemos tener en cuenta entonces? Primero, el interés de Dios es salvar a su pueblo. Versículos 13 y 14. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos algunos de ellos. ¿Cuál es el propósito que él tiene? ¿Cuál es el interés? Salvar a su pueblo. Ese es el interés que tiene Jehová. Y eso es lo que les recuerda Pablo. Lo que yo les quiero recordar es algo, les dice a ellos. Es que yo estoy con ustedes porque quiero provocar a mi gente a celos para ver si salvamos a algunos de ellos. Dios ha querido usarnos a nosotros para salvar a su pueblo. Pero de cualquier manera, nosotros nos debemos sentir privilegiados. Porque ya que Dios quiere salvar a su pueblo y su pueblo no lo quiere escuchar, nosotros hemos sido beneficiados. Y nosotros hoy tenemos la salvación y nosotros hoy tenemos todas las bendiciones de nuestro Padre y eso es algo maravilloso. Pasa como cuando un hijo, y de hecho la palabra dice que nosotros somos hijos, pero hijos en adopción, ¿cierto? ¿Te imaginas tú que un niño esté en un lugar de ellos donde sus padres los han abandonado, donde están en un lugar simplemente criándolo por el Estado y de pronto llega alguien, un rey, un príncipe y quiere adoptarlo? ¿Cómo se sentiría? ¿Mal? Él se sentiría muy feliz, él se sentiría muy contento por lo que está sucediendo, ¿cierto? De esa misma forma debemos sentirnos nosotros. Si un día ese hijo se entera perdón, hago un pequeño break, tengo que apagar el barrido. Si nosotros
nos llegamos a enterar que somos adoptados por alguien, pero que esa persona nos amó y nos ama y por eso nos adoptó, igual deberíamos sentirnos felices, contentos. Yo escucho testimonios de personas que se enteran de que no son hijos verdaderos de esa pareja, sino que han sido adoptados. Me doy cuenta que esas personas aman mucho a esos padres que los han adoptado, porque ellos dicen, si no fuera por ellos, estuviera por allá afuera en la calle, si no fuera por ellos, ¿qué sería de mi vida? Y ellos son muy agradecidos. Con mayor razón, Pablo lo que quiere es llevarnos a ese estado, que nosotros digamos con Dios, Dios es tan grande, es tan maravilloso, que aún nosotros no mereciéndolo, fue capaz de dar la vida de su Hijo para ayudarnos. ¿Tú serías capaz de dar la vida de alguien para ayudar a alguien que no es tu hijo? ¿Para alguien que no es de tu familia? Eso es lo que hizo Jehová, eso es lo que hizo Dios con nosotros. Él lo que hizo fue dar todo por alguien que no lo merecía, pero que de alguna manera Él nos ama. Y eso debería uno decir, gracias Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso. Qué bueno que nosotros hoy entonces entendamos eso y valoremos eso que Jehová ha hecho con nosotros. Y por eso vuelvo al ejemplo. Si tú a tu hijo que le quieres dar ese regalo ya no lo quieres recibir, lo único que nosotros hacemos es amenazarlo. Decirle, si tú no lo recibes, se lo doy al vecino. Pero en verdad nosotros no lo haríamos. Y sobre todo cuando se trata de algo muy costoso. Pero Jehová sí lo hizo. Él entregó a su propio Hijo por ti y por mí. Eso debe hacernos sentir agradecidos. Primero, ¿qué cosas debo tener en cuenta? Que el propósito de Dios, ¿cuál era? Y sigue siendo, salvar a su pueblo. Y para eso nos ha llamado a nosotros también. Segundo, nosotros no éramos nada, pero Dios nos hace parte de su pueblo. Ahí en el versículo 17, pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. ¿Qué dice? Porque las verdaderas ramas fueron desgajadas y a cambio de esas verdaderas ramas, ¿qué dice? Tú fuiste puesto en ese lugar. Eso para hacernos ver lo importante. Como si a nosotros nos dijeran, mira que aquí va más allá de una simple adopción. Si alguien te dijera, mira, tú no eres hijo verdadero de esa familia. Ellos sacaron a su hijo para meterte a ti a esa casa. Ellos rechazaron a su hijo para hoy llamarte hijo. Uno no lo podría ni creer, ¿verdad? ¿Cómo es posible que alguien haga a su hijo a un lado para darle cabida a otro? Eso es lo que hizo Jehová con nosotros. Quitó sus propias ramas para ponernos a nosotros como esos hijos. ¿Cómo no ser agradecidos con Dios? ¿Cómo no amar a Dios? Por lo tanto, Él quiere es que nosotros lo amemos. ¿Pero por qué? Por agradecimiento. Por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, por lo que Él está haciendo en cada uno de nosotros. Y eso es importante. Tal vez tú y yo lo ignorábamos, pero Jehová de los ejércitos, al único a quien le interesaba salvar, era a su pueblo, nada más, a su pueblo de Israel. Pero pasó algo, el pueblo de Israel rechazó a Jehová y por lo tanto, ¿qué hizo entonces? Nos dio la oportunidad a nosotros. Pero a veces nosotros cuando no entendemos eso, cuando no valoramos eso, nosotros menospreciamos lo que Dios ha hecho con nosotros. Es más, nos damos el lujo de que sea Él quien nos espere y no nosotros esperarlo a Él, porque nos creemos más. Segundo, entonces, no éramos nada y Dios nos hizo su pueblo. Tercero, no debemos jactarnos o creernos más. Ahí en el versículo 18, ¿qué dice?
No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. ¿Qué nos dice ahí en ese versículo 18 entonces? No te jactes. ¿Qué es jactarse? Creerse. No te creas más que las raíces, no te creas más que los demás. Porque si tú hoy ocupas un lugar importante es porque Dios lo quiso así. No te jactes, ¿cuántos de nosotros nos jactamos no solamente de ser hijos, sino de lo que Dios nos da? Nos creemos de lo que Dios nos da. Dice, no te jactes de lo que tú eres, de lo que tienes, porque en realidad tú no eras nada. Si hoy somos algo es gracias a Dios. ¿Qué cosas tienes tú? ¿Qué cosas tengo yo? ¿Qué cosas Dios nos ha dado? Es para darle gracias a Dios, mas no para jactarnos. Es para mostrarle a otros cuán bueno es Dios con nosotros, para darle la gloria a Dios, pero no para creernos. Muchas veces nosotros como cristianos nos creemos más que los que no lo conocen. Y en nuestro afán de compartirle, cometemos algunas equivocaciones. ¿Cuántas veces nosotros les decimos a los demás, a los que están pasando tribulación, están pasando algún momento difícil? Si ve, por no buscar de Dios, por eso es que está así. ¿Y cómo lo hacemos sentir? Mal. ¿Esa persona va a querer a Dios? No lo va a querer, porque ella va a entender que si ella está mal, es por culpa de ¿quién? De Dios. Entonces, cuando yo le digo a alguien, si ven, por no buscar de Dios es que está así, yo le estoy diciendo, Dios es el que te está castigando. Y por eso esa persona no quiere estar con Dios, porque lo va a ver a Dios como un Dios castigado. Dios corrige, pero no es ese Dios que anda ahí mirando quién se equivocó para caerle encima. Y a veces nosotros por querer hacer más. Si un hermano por algún motivo no vino al culto ese día y le pasa algo, nosotros ¿qué le decimos? ¿Se ve? Por no haber venido al culto, le pasó eso. No. Ahora que sí deberíamos venir al culto, porque eso ¿a quién lo beneficia? A nosotros. Porque mantenemos una muy buena relación con Dios. Porque todo lo que hagamos nos va a salir bien. Mas no quiere decir que porque como yo no pude venir ese día, por eso es que me fue mal. Porque entonces cuando yo le digo eso a esa otra persona, lo hago ver como que Dios es el malo, como que Dios es el que vive castigando por todo. ¿Qué dice? No te jactes. No te jactes. Yo debo mostrarle sí a las personas, mira, yo soy bendecido, pero porque siempre busco de Dios. Mira que todo lo que tengo, la verdad no es mía. Lo que yo tengo es gracias a Dios. Entonces de esa manera yo hago ver a un Dios bueno. Y entonces yo digo, ve, si Él todo lo que tiene es porque le es fiel a Dios, entonces yo también quiero serlo. ¿Cierto? Entonces todo depende cómo nosotros presentamos a nuestro Dios, cómo presentamos la bendición. Por lo tanto, sí debemos hacerle ver a las personas lo bueno que es Dios con nosotros. Y que si ella quiere también recibir todas esas bendiciones, pues debe acercarse a Dios. Porque muchas de las cosas malas que le pasan no es porque Dios se las envíe, sino porque al estar alejado de Dios, ¿cómo hacemos las cosas? Mal. Y como hacemos las cosas mal por estar alejados con Dios, las cosas nos salen bien, mal. Cuando yo estoy con Dios, las cosas me salen bien. Porque ¿quién me enseña a hacer las cosas bien? Dios. ¿Cierto? Él me enseña a hacer las cosas bien. Antes de conocer de Cristo, yo hacía las cosas todas al revés, todo mal. Por eso las cosas me salían mal. Ahora con Dios las cosas me salen bien. Sí, yo lo sigo, si es que yo siempre estoy con Él. Cuarto, mantengamos nuestra humildad. Versículo 20. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estarás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. No seas, ¿qué dice ahí? Soberbio. No seas soberbio. Teme. Lo contrario de soberbio, ¿qué podría ser? Humilde. Sé humilde.
Entre más bendiciones nosotros tenemos de Dios, más humildes tenemos que ser. Pero pasa lo contrario, entre más bendiciones que Dios nos da, más altivos nos volvemos. Y por eso es que ya no nos congregamos, por eso es que no lo buscamos, por eso es que no oramos, porque como ya lo tenemos. Hablaba algo con los miembros de la iglesia, con algún sector. Nos sentimos tan bendecidos. Mira que nosotros cuando todavía estábamos en necesidad, ¿cómo era la intensidad de nuestra oración? Mucha, ¿cierto? Orando, intercediendo, clamando, alzando la voz, que uno se sentía chévere, uno se sentía en paz. Pero a medida que ya nos vamos sintiendo bendecidos, a medida que ya todo lo tenemos, ¿qué va pasando con esa intensidad de oración? Ya va mermando. Entonces yo ya no oro, entonces ya no vengo a los devocionales, entonces ya estoy muy ocupado. Entonces mira que va mermando. Dice, no te vuelvas soberbio. Entre más recibas bendiciones, más humilde, porque más agradecidos tengo que ser. Entre más bendiciones, si antes yo lo buscaba 10 veces cuando no tenía, ahora que lo tengo todo, ¿cuánto debería buscarlo? Pues más, por agradecimiento. Señor, si antes yo te buscaba 10 veces, ahora te voy a buscar 12, 11, porque estoy agradecido contigo. Si antes venía a un devocional por agradecimiento, hoy digo, Señor, es que todo lo que tengo, no, yo voy a ir a 2. Entonces mira que dice, no seas soberbio con lo que Dios te da. Y tal vez nosotros lo hacemos de manera no premeditada, sino que como tanto nos bendice Dios que estamos tan ocupados que ya no tenemos tiempo para Él. Tercero, no te jactes. Cuarto, mantén la humildad. Quinto, Dios no está dispuesto a perdonar nuestra soberbia. Versículo 21. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Porque si Dios no perdonó a su propio pueblo, porque si Dios no perdonó a sus propias ramas, a ti tampoco te va a perdonar. A nosotros tampoco nos va a perdonar. Por eso dice, no seas soberbio, no seas altivo. Recuerda que el pueblo de Dios precisamente, ¿qué fue? Altivo. Y vuelvo al mismo ejemplo de la adopción. ¿Cuántos niños que no tienen padres en algún momento podrán decir, ay, qué chévere, si yo fuera hijo del vecino, ay, es que él a sus hijos les da todo, qué chévere. Y un día al vecino se le da por adoptarlo. Y lo adopta, ¿y qué pasa con el tiempo? Se vuelve soberbio, es el que ya no llega por la noche, es el que empieza a gritarlo. Mira que cuando no era hijo deseaba todo lo que el amigo tenía, y ahora que ya lo adoptaron, entonces, ¿y el papá qué podría decirle en ese momento? Hey, tú eres adoptado, y si yo a mi hijo no lo perdono, pues menos te voy a perdonar a ti. Si yo no le admito a mi hijo que me llega al otro día, si yo no le admito a mi hijo que llegue a medianoche, ¿por qué te lo voy a admitir a ti si te recogí de la calle? O te portas bien, o también te castigo. En últimas, eso es lo que nos está diciendo la palabra, ¿cierto? Si a los propios hijos y a su propio pueblo no le perdonó, ¿qué dice? A ti, menos te va a perdonar. Así que no te vuelvas altivo, sé humilde, sé agradecido, es lo que nos dice a cada uno de nosotros, porque se estaba dando cuenta Pablo que el pueblo de Dios se estaba convirtiendo en eso. Después de que llegábamos humillados y llegamos humillados delante de Dios porque estábamos mal, después cuando Dios ya nos da todo, nos volvemos altivos. ¿Cuántos de nosotros siendo cristianos hemos hecho eso? Antes de tenerlo todo éramos muy humildes, nos postramos, le pedimos a Dios. Y cuando ya tenemos lo que le estábamos pidiendo, ya nos olvidamos, ya oramos menos, ya nos congregamos menos, ya estudiamos la palabra menos. Dice, cuidado con lo que estás haciendo. Eso hace parte también de ser altivo. Dios no está dispuesto a perdonar a una persona soberbia. Sexto, Jehová es amor, pero también es un Dios severo. Ahí en el versículo 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para que
con los que le creyeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esta bondad. Pues de otra manera, tú también serás, ¿qué dice ahí? Cortado. Ten en cuenta dos cosas, dice ahí el escritor. Ten en cuenta dos cosas de Dios. ¿Cuáles dos cosas debemos tener en cuenta de Dios? Porque hoy en día, si tú te has dado cuenta, el evangelio que se predica hoy solamente se predica de un Dios de amor. ¿Sí o no? No es que Dios es amor, es que Dios es imposible que vaya a castigar a nadie, es que Dios es como un papá, imposible que Él vaya a sentirse bien castigando a su hijo. Acomodados. O sea, somos cristianos acomodados. Solo creemos en un Dios bueno. ¿Y sabes qué nos dice la palabra? Vuélvelo a leer ahí. Ten en cuenta dos cosas de Dios. ¿Cuáles son esas dos cosas que debemos tener en cuenta? Al comienzo del 22, ¿qué dice? Mira la bondad, pero mira ¿qué? La severidad. Mira la bondad y mira la severidad, porque Él es como un papá. Si tú eres papá y a tu hijo le das todo gusto, a tu hijo nunca lo corriges, a tu hijo nunca le dices nada, ¿cómo va a ser ese hijo? Va a ser una porquería. Por eso un papá debe tener esas dos características que tiene Jehová. Es bondadoso, es bueno, pero ¿qué dice que es? Severo. Y al pueblo de Dios se le está olvidando eso, porque el pueblo de Dios es un pueblo acomodado. Solo quiere ver de Dios lo bueno. No, es que Dios es bueno, imposible. ¿Quién dijo? No, es que yo no creo que Dios vaya a castigar. Y entonces, ¿en cuál Dios estás creyendo tú? Un Dios tuyo, acomodado, no el Dios de la Biblia. Porque el Dios de la Biblia, ¿qué dice? Debo tener en cuenta las dos cosas. ¿Cuáles? La bondad, pero también la severidad. Que Él castiga a quien desobedece, pero bendice a quien le obedece. Como todo un papá. Nosotros, ¿sabes cuándo somos acomodados en la sociedad? Cuando somos hijos. Cuando somos hijos decimos, no, imposible, es que eso no puede castigar. ¿Sabes cuándo va a cambiar tu manera de pensar? Cuando seas papá. ¿Sí o no? Nosotros como hijos nos acomodamos. No, imposible, es que ¿cómo así? Y es que un papá. Yo pensaba igual, pero ¿sabes cuándo cambió mi manera de pensar? Cuando yo fui papá. Cuando yo era hijo, pensaba una manera diferente de cómo debe ser un papá. Obvio, a mi acomodo, como yo quería. Pero cuando yo ya tuve hijos me di cuenta que las cosas no eran así como yo pensaba. Y si tú que me estás escuchando eres joven, tal vez tú tienes un concepto de papá. Es que el papá tiene que ser así, el papá tiene que ser así. Es que el papá imposible que sea alguien que castigue. Esos pensamientos te van a durar mientras no eres mamá, mientras no eres papá. Cuando ya seas mamá y tus hijos se te salgan de las manos, tu manera de pensar va a cambiar. Ahora nosotros decimos, es que hay otras formas para castigar. Sí, mientras no seas mamá, mientras no seas papá. Cuando ya seas mamá y cuando ya seas papá y cuando ya no sepas qué hacer con estos hijos, esa manera de pensar va a cambiar. Porque nosotros nos acomodamos. ¿Qué dice Pablo? De Dios debes tener en cuenta dos cosas. Su bondad, pero también su severidad. Y último punto, o penúltimo porque hay un octavo, Dios nos tiene paciencia. Dios sí tienes paciencia, pero no nos olvidemos que Él es severo, pero nos tiene paciencia. Ahí en el 25 y el 26, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel, endureciendo en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Qué es lo que nos dice en ese versículo? ¿Hasta cuándo Dios va a permitir que su pueblo tenga el corazón endurecido? ¿Hasta cuándo dice? Hasta cuando los últimos de los gentiles entre también a ese pueblo, haga parte de Dios. ¿Y eso no es tenernos paciencia? Dios dice, tranquilos, yo voy a hacer que mi pueblo todavía no me obedezca, no me crea en mí, hasta que ustedes sean salvos. ¿A eso qué se le llama? Paciencia. Paciencia. Dios es severo, lo que Él tiene es paciencia. Y por esa paciencia hemos creído que Dios no es severo.
Por esa paciencia es que hemos creído que Dios no castiga. Como un papá. ¿Cuántas veces el papá le dice, hijo, esta se la paso, pero vuelve la segunda vez y otra vez? Hijo, esta segunda se la paso. Y hasta que le agota la paciencia y entonces es cuando ya lo castiga. Y entonces el hijo dice, qué malo. No, malo no. ¿Cuántas veces te la pasó? ¿Cuántas veces te tuvo paciencia? Ahora, ¿qué pasa si esa paciencia se prolonga para siempre? Entonces se pierde el hijo. Por eso él es paciente, pero va a llegar un día donde ya no más. Aprovechemos eso y seamos agradecidos. Octavo y último punto, Dios está dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de ayudarnos. Ahí en el versículo 32, ¿qué dice? Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. ¿Qué es lo que hizo Dios? Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Porque Dios permitió que su pueblo fuera rebelde para ayudarnos a nosotros. Y eso solamente lo hace por amor. Dios nos tiene misericordia. Si Dios nos ha dado lo que tenemos es por Él, es por su misericordia, es por su bondad. Así que simplemente no nos olvidemos de que Dios es quien nos ama, de que Dios lo ha dado todo por cada uno de nosotros. Así que Dios nos ama tanto que nosotros, no siendo nada, Él nos dio valía y nos exalta. No te creas lo que no eres. Acepta con humildad el llamado de Dios. Si le estás sirviendo, hazlo con amor, pensando que servirle a Jesucristo es todo un privilegio por su misericordia. Así que si tú le estás sirviendo, ten en cuenta que Él lo hace porque Él te ama y nos ha dado la oportunidad. Sirvámosle, pero sirvámosle con amor. Amén. Eso es lo que Dios ha tenido para hoy. Dales aplauso a nuestro Dios. Dios tiene maravillas. Ese es el mensaje de esta mañana. Recuerda que mañana, si Dios lo permite, estaremos en nuestra próxima emisión con otro mensaje de parte de Dios que nos va a dar una forma de vivir de manera excelente. Recuerda que a partir de las 10 en nuestra radio estaremos transmitiendo nuestro programa Viviendo por la Palabra, consejos bíblicos que nos ayuden a tener una vida de excelencia. Así que Dios los bendiga hasta nuestra próxima emisión. A los gentiles honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos algunos de ellos. ¿Cuál es el propósito que Él tiene? ¿Cuál es el interés? Salvar a su pueblo. Ese es el interés que tiene Jehová. Y eso es lo que les recuerda a Pablo. Lo que yo les quiero recordar es algo, les dice a ellos. Es que yo estoy con ustedes porque quiero provocar a mi gente a celos para ver si salvamos a algunos de ellos. Dios ha querido usarnos a nosotros para salvar a su pueblo. Pero de cualquier manera, nosotros nos debemos sentir privilegiados, porque ya que Dios quiere salvar a su pueblo y su pueblo no lo quiere escuchar, nosotros hemos sido beneficiados. Y nosotros hoy tenemos la salvación, y nosotros hoy tenemos todas las bendiciones de nuestro Padre, y eso es algo maravilloso. Pasa como cuando un hijo, y de hecho la palabra dice que nosotros somos hijos, pero hijos en adopción, ¿cierto? ¿Te imaginas tú que un niño esté en un lugar de ellos donde sus padres los han abandonado, donde están en un lugar simplemente criándolo por el Estado, y de pronto llega alguien, un rey, un príncipe, y quiere adoptarlo? ¿Cómo se sentiría? ¿Mal? Él se sentiría muy feliz, él se sentiría muy contento por lo que está sucediendo, ¿cierto? De esa misma forma debemos sentirnos nosotros. Si un día ese hijo se entera perdón, hago un pequeño break, tengo que apagar el barril. Si nosotros no por los cuales él vino, sino simplemente porque los suyos lo despreciaron,
ahora nos escogió a nosotros. Eso no nos debe hacernos sentir menos, eso nos debe hacer sentir privilegiados por Dios. Que nosotros digamos, yo no lo merecía, no era para mí, pero Dios me lo ha querido dar a mí. Porque pudo habérselo dado a cualquier otra persona, pero prefirió darnos a nosotros. O simplemente lo que pudo haber hecho Jehová era castigar a su pueblo y listo, y eso es todo, y no tenernos en cuenta. Pero Dios nos ha tenido en cuenta a nosotros y eso es algo maravilloso. ¿Qué cosas debemos tener en cuenta entonces? Primero, el interés de Dios es salvar a su pueblo. Versículos 13 y 14. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol, me he esforzado, para eso yo me lo he ganado. Muchas de las cosas que nosotros tenemos no nos las hemos ganado. Lo que Dios ha hecho en nosotros simplemente ha sido por misericordia. Nada más. Por la misericordia que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. Y por eso hoy tenemos lo que tenemos. Esa familia, ese esposo que tú tienes, bien o mal, esa relación que nosotros tenemos, no es porque nosotros no lo merezcamos, sino porque Dios tiene misericordia. ¿Qué cosas debemos tener en cuenta? Vamos a mirar allí algunas cosas que nosotros debemos tener en cuenta para entender eso que Dios hizo para con nosotros. Lo primero que debe quedar claro es que Dios nos escogió a nosotros no porque hayamos sido los principales y otros. Esa es la única diferencia. De que Jehová le dijo, bueno, si ustedes no me reciben a mí, entonces yo me voy donde los gentiles, yo mando a donde los gentiles. Y ellos dijeron, no, bueno, pero Dios sí vino a nosotros, que no lo merecíamos. Nosotros como padres amenazamos a nuestros hijos con darle a otro, pero no se lo damos. Dios sí lo hizo. Él sí nos llamó a nosotros. Él sí nos escogió. Aunque nosotros desde un principio no éramos los elegidos. Eso debe ayudarnos a ser agradecidos con Dios y no unos exigentes. Qué bueno que nosotros pudiéramos decir, Dios, gracias porque tú no habías pensado en mí, pero en un momento dado lo hiciste. Cada uno de nosotros no merecíamos lo que hoy tenemos. Es más, cada uno de nosotros podríamos pensar hoy, lo que yo tengo en verdad lo merezco de tal manera que yo pueda decir, Señor, es que para eso es que yo